Bueno, en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la leucemia linfática aguda, pero también es importante entender qué cosa es una leucemia, ¿cierto? Que es una leucemia para poder hablar en el mismo idioma. No sé si alguno de ustedes me podría decir con qué entienden por leucemia. A ver, no sé, alguien que quiera hablar y decir algo. Carlos Ariel Noriega, ¿qué es una leucemia? Buenas tardes, doctora. Es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas. Ok, ya. Otra idea, Alison Flores. Sí, Buenas tardes. um, perdón, según tenía entendido por leucemia, igualmente tenía entendido que es un cáncer que afecta a lo que es la médula ósea y por tanto a la producción de las células sanguíneas. Ujú. Ok. O sea, todos estamos que es un cáncer a la sangre, ¿cierto? Eso está eh, como que ya está claro, ¿no? Pero cómo podría ser la sintomatología? ¿Cómo podría yo sospechar que es una leucemia? ¿Qué es una leucemia? ¿Será que solamente tiene leucocitos altos y nada más? Alejandra Mercedes. Alejandra Mercedes Paredes. Hola, buenas tardes. ¿Para ti qué es una leucemia? Leucemia es una afectación de la médula ósea por la cual va a producir eh, glóbulos rojos o plaquetas que no, o sea, mm, que van a ser anormales, ¿no? Entonces va a producirse más estos y mm, bueno, solo eso, ¿no? Va a afectar a las tres líneas y la clínica también, si lo menciono, solamente la definición. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver. Dentro de las patologías hematológicas que vamos a ver en el transcurso de este curso, dentro de las patologías malignas, vamos a tener las leucemias, linfomas y las gamapatías. Dentro de las leucemias vamos a hablar de leucemias agudas, leucemias crónicas. Y dentro de ellas pues vamos a definir la leucemia linfoblástica o leucemia mieloide, así como en las leucemias crónicas, leucemia granulocítica linfática. Esta es, digamos así, las neoplasias de tumores líquidos, que antiguamente los llamaba, mientras que los linfomas son las neoplasias que afectan al sistema ganglionar, ¿no? Y estas pueden ser linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Y dentro del otro grupo de patologías malignas están las gamapatías. Dentro de ellos, los mielomas, la macroglobulinemia de Wallström y la enfermedad de cadenas pesadas. Entonces nosotros nos vamos a centrar en esta parte de leucemias agudas a nivel de leucemias linfoblásticas. Pero lo que me interesa saber también es cierto lo que usted dice, las leucemias son unas neoplasias hematológicas, ¿no? Entonces estas neoplasias hematológicas pueden afectar a la médula ósea en la línea mieloide, en la línea eritroide, en la línea
megacariocítica también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre leucemia aguda y leucemia crónica? ¿Alguien tiene idea a cuándo llamo leucemia aguda y cuándo llamo leucemia crónica? Andrea Morales. Andrea. Brian Villar Galvez. Brian. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Tienes idea de cuál es la diferencia entre una leucemia aguda y una leucemia crónica? La leucemia aguda es de rápida evolución por el reciente fallo de la médula ósea. Ya. De la crónica sí no estoy muy seguro. O sea, como dice su nombre es agudo, ¿no? Como tú dices, un cuadro rápido, ¿no? Que afecta a la médula ósea. Y la leucemia crónica es una neoplasia de larga data que mayor problema no ha causado probablemente a la persona, ¿no? Entonces, dentro de los dos también es la presencia de la proliferación. En la leucemia aguda es la proliferación de células inmaduras, que son las llamados blastos. Y en cambio la leucemia mieloide crónica, o leucemia crónica, perdón, es la proliferación de las células maduras, esa proliferación clonal alterada de las células maduras, que puede ser de tipo mieloide o que puede ser de tipo linfoide. Esa es la segunda característica. Y la tercera es el tiempo de presentación, la edad de presentación, perdón. La leucemia aguda se puede presentar tanto en el niño, en el adulto, en el anciano, mientras que la leucemia crónica se presenta frecuentemente en la gente adulta mayor, ¿no? Excepto la leucemia mieloide crónica, que es menos del 5% se puede presentar en el niño, ¿no? Encontrar una leucemia crónica en un niño es muy raro, o en especial la leucemia linfática crónica es la neoplasia del adulto, no del niño. ¿Sí? Entonces, entonces vamos a ver, diferenciar leucemia aguda, proliferación de células blásticas. Leucemia crónica, proliferación de células maduras. Segundo, la edad de presentación. Agudo se puede dar en cualquier grupo etario, niño, adulto, anciano. Las leucemias crónicas básicamente en el adulto y adulto mayor. Y el tiempo de presentación. Agudo, menos de 3 meses. Crónico puede pasar años, incluso a veces años desapercibido, ¿no? Y a veces la signología es cuando ya la enfermedad está avanzada, ¿no? Fíjense en la imagen en el cual estas son las células blásticas, una proliferación uniforme de las células, mientras que la leucemia crónica hay una proliferación de abastonados, segmentados, ¿no? Mielocitos, metamielocitos, ¿no? Que es la proliferación de la médula ósea. Cuando tengan alguna pregunta, levanten la manito para tratar de hablar. Segundo, ¿cómo se produce la leucemogénesis? ¿Cuál es el origen de la leucemia? También eso es importante, ¿no? Nosotros, ustedes, más que yo, ya saben que estamos en un equilibrio de genes, ¿no? Entre los protoncogenes y los genes supresores, ¿no? Los protoncogenes son genes que promueven la producción y maduración celular, mientras que los genes supresores que regulan. Debido a que estos protoncogenes producen o permiten la maduración, si se presentaran mutaciones, deleciones, traslocaciones, hace que se altere esta producción normal.
¿no? Y originan los oncogenes. Los oncogenes son proteínas, ¿no?, que tratan de causar una alteración en la producción y en la maduración celular, de tal forma que al activarse los oncogenes hay una proliferación incontrolada de la producción de las células hematológicas, ¿no? Hay una alteración en la apoptosis, ¿no?, que es la muerte programada, un trastorno en la inmunovigilancia y por ende la leucemia aguda. ¿Qué cosa es la leucemia aguda? Por último, es la proliferación marcada de las células, ¿no?, en los cuales no hay un control en la producción de las células. ¿Cuáles son las características de las células leucémicas? Son que tienen gran capacidad de autorrenovación, tienen una pérdida de la capacidad de diferenciación y tiene una disminución en la apoptosis, ¿no? Entonces, la leucemia aguda, las características de la leucemia aguda son estas. Esta, por ejemplo, es una lámina periférica de una leucemia, en el cual, ¿qué es lo que observamos? Hay una proliferación de casi de células uniformes, ¿no? Acá no vemos la diferenciación de abastonados, segmentados, solamente impresionaran que todos fueran linfocitos, ¿no? Esta es otra lámina ya de mayor, más a una vista mejor, en el cual se ven qué ocurre, que hay una disociación núcleo-citoplasmática, ¿no? Un núcleo grande con escaso citoplasma, ¿no? Acá, por ejemplo, esta célula tiene un nucleolo, ¿no? En el cual esas, por ejemplo, parecieran que fueran como un espejo, ¿no? Que son las células de tipo blástica. Acá tiene 1 o 2 nucleolos en esta célula. Esta es una médula ósea en la cual hay una proliferación de estas células blásticas. Entonces, ¿cuáles son lo que nos lleva a tener una leucemia? Aparte de esta alteración, hay factores desencadenantes. Dentro de estos factores desencadenantes, hay factores genéticos y hay factores ambientales. Dentro de estos factores genéticos, pues tenemos que hay una mayor incidencia en pacientes con alteraciones cromosómicas, ¿no? Principalmente pacientes con síndrome de Down, anemia de Fanconi, con el síndrome de Cosman, que es la neutropenia congénita, el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia, ¿no?, la aplasia eritroide, que es la Diamond-Blackfan, la disqueratosis congénita, neurofibromatosis, síndrome de Noonan. Es decir, aquellas personas que tienen alteraciones cromosómicas, se ha observado que hay una mayor frecuencia de las leucemias. También es importante señalar que hay una mayor incidencia en varios miembros de una misma familia, ¿no? Por eso es importante preguntar acerca de los antecedentes familiares. También es importante saber que hay un 20-25% que se puede presentar en gemelos, ¿no? Es decir, si un gemelo es diagnosticado de la leucemia, hay una posibilidad de un 25% que el otro gemelo también tenga este mismo problema. Mayor incidencia de pacientes con estados preleucémicos. Sí, Lan, dime. Doctora, ya que de por sí no existe una adecuada diferenciación, ¿cómo es que en el hemograma automatizado lo consideran? En cuestión la presentación de la cantidad de neutrófilos que aparecen. Claro, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ir viendo cómo son las características del hemograma en el cual podemos sospechar. Está bien. Hasta acá lo que quiero decirles es que no hay una causa determinada de la leucemia, ¿no? Solamente hay factores desencadenantes y quienes están en mayor riesgo de presentar la leucemia. Estos son los factores genéticos. Se ha observado también que otro factor desencadenante son los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales se toma en cuenta
la exposición a radiaciones ionizantes, a agentes tóxicos como el benceno, los disolventes, ¿no? Los derivados del petróleo, las pinturas, los tintes de cabello, que a veces también son desencadenantes, no causantes, ¿no? Pacientes que hayan recibido quimioterapias previas, ¿no? A lo que nosotros llamamos las leucemias secundarias. Por ejemplo, pacientes o gente que ha tenido antecedente de cáncer de mama, ¿no? Que después de 5 a 10 años desarrollan una leucemia, y es por el efecto a veces de las quimioterapias que recibieron. Agentes alquilantes, ¿no? Que presentan esto en 4 a 6 años, o sea, agentes alquilantes quimioterápicos que pueden desarrollar leucemias posteriores. También se ha asociado a fármacos. Dentro de los fármacos está el cloranfenicol, que ya no se usa felizmente con mucha frecuencia, ¿no? Ustedes saben que el cloranfenicol, aparte de estos problemas, también causaban aplasias medulares, ¿no? Que es lo que se llama aplasia idiopática, ¿no? Que no se sabe por qué motivo o razón causaba el cloranfenicol la aplasia medular. También en leucemia se ha descrito que pudiera ser desencadenante. Pues bien, eso es en relación en general a leucemias agudas. Y en la leucemia linfática aguda, entonces, ¿qué cosa es? Como menciona ahí, ¿no? Es una proliferación clonal maligna de células precursoras hematopoyéticas de tipo linfoide, cuya acumulación progresiva en la ósea se acompaña de la disminución de la producción de los cementos celulares normales en la sangre, ¿no? Con eso, pues, significa que hay una proliferación incontrolada de las células de tipo linfoide, y este aumento en la producción medular de esas células hace que la línea mieloide, que la línea eritroide o megacariocita se encuentre disminuida. Para decir que es una leucemia linfática aguda, debe haber una presencia en médula ósea más del 20% de blastos. Blastos son las células inmaduras. Entonces yo preguntaría, si en un paciente el que ve la médula ósea les informan tiene 10% de blastos en médula ósea, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que es normal? ¿Que es anormal? ¿Que es una leucemia aguda? ¿Alguna opinión acerca de eso? ¿O han escuchado en algún momento presencia de médula ósea con 10% de blastos? ¿Cuánto es lo normal que debe tener una persona en médula ósea? Carmen Rosa Pozo Morales. Sí, muy bien. O sea, la médula debe ser menos del 5%, se considera normal. Si tuviera 10% de blastos en médula ósea, ¿sería normal? David dice 10% sería crónico, pues que no es normal. Bien, a ver, cuando uno consideramos una médula ósea menos del 5%, debe ser normal. Cuando tengamos un 10, 15 o menos del 20%, se tiene que estudiar, porque eso ya lo verán más adelante, pues se puede considerar que es un síndrome mielodisplásico, ¿no? Un síndrome preleucémico, ¿no? No es normal encontrar blastos de esa cantidad. Tampoco es una leucemia crónica, ¿no? La leucemia, cuando uno habla de blastos, quiere decir que sea enfermedad aguda. Entonces, encontrar blastos 10 a 15%, se habla de síndromes mielodisplásicos, que hay que ampliar el estudio. Entonces, ustedes conocen esta imagen de la hematopoiesis, que ya deben haberla visto anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la leucemia?
la célula madre, la célula pluripotencial, el stem cell o el CD34, que se caracteriza porque tiene una capacidad de autorrenovación, autodiferenciación celular, ¿verdad? Esta célula se transforma en la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. ¿Qué es lo que pasa cuando se presenta la leucemia? Esta célula mieloide tiene la capacidad de diferenciarse en células granulocíticas, eosinófilos, grupo eritroide y megacariocito. Sí. Entonces, cuando se produce la leucemia, pues digamos, acá se hace un stop, produce la leucemia y las células no comienzan a diferenciarse, simplemente se quedan en la etapa primitiva, que es la célula más inmadura, ¿no? Esta es la célula madre mieloide, ¿no? En el cual hay una proliferación de estas series que se encuentran disminuidas porque esta célula, el mieloblasto, comienza a multiplicarse, que invade la médula ósea, que permite que estas células produzcan adecuadamente, igual que en la línea linfoide, que puede ser la linfoide en línea B o en línea T. A ver, entonces, la leucemia linfática aguda, ¿cuál es la clínica de la leucemia? No, que eso es importante que recuerden. ¿Cuál es la clínica? ¿Alguien tiene idea cómo vendría el paciente con lo que hemos mencionado? ¿Cuál sería la sintomatología? Américo Peña. Buenas tardes. Américo, Sí, hola. sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, dado la reducción de las series de hematopoyética, vendría todo, bueno, dependiendo también, ¿no?, en qué estadio lo encontremos, pero en este caso sería con fatiga, con dolor óseo, sí, también. ¿Por qué Dependiendo dolor también, óseo? si mal no recuerdo, doctora, debido creo que a la proliferación de las células hematopoyéticas neoplásicas, creo que puede, de alguna manera, no sé si estoy en lo correcto, la ¿Estás pequeña bien? proliferación del periósteo, creo que Uh-huh. una pequeña expansión del periósteo hace que genera un dolor, ¿no? Generalmente en las zonas de las ilíacas, si no recuerdo, y bueno, eso sería por un lado. Ahora, si estuviéramos haciendo una trombocitopenia, debería tener pequeñas púrpuras, ¿no?, en el organismo, dependiendo, claro, el estadio donde la encontremos. Ya, muy bien. O sea, el paciente puede tener dolor óseo, dices, púrpura también. Y por la anemia, fatiga, desgano, no tiene, Uh-huh. sobre todo el Claro, desgano, es el más marcado. perfecto, claro. Entonces, muy bien. El dolor óseo es debido a la proliferación celular, como es lo que menciona, ¿no? Como mencionaba Américo. Hay una mayor proliferación de células dentro de la médula ósea y por ende hay un ensanchamiento y estímulo al mismo periósteo, ¿no?, que es la causante de los dolores. Entonces, la clínica es eso, ¿no? Vamos a ver una anemia, vamos a ver problemas de equimosis, de petequias, ¿no? Dolores óseos de repente, ¿no? Entonces, la leucemia, como le dije, se puede presentar a cualquier edad. Puede ser niño, puede ser adulto. ¿Cuál es la edad de presentación más frecuente? Se encuentra entre los 25 a 30 años, ¿no?, en los niños de 2 a 10 años, lo más frecuente. El cuadro, porque dice agudo, es también en menos de 3 meses. Ahí me hablabas del estadio. En leucemia hablaremos de estadio, o sea, como el cuadro es agudo, en leucemia no se habla de estadiaje.
Y la leucemia cuando se presenta, se presentó, ¿no? Porque lo único que hace la leucemia, hay una proliferación incontrolada de la médula ósea en el cual no va a haber estadiaje, ¿no? Es agudo, no es como un crónico que va poco a poco avanzando. Acá afecta a todo. Entonces aquí no hay estadiaje. Entonces la clínica es la edad de presentación, el cuadro clínico, como mencionó, anemia, sangrados, puede haber fiebre por la misma enfermedad, no por una infección, dolor óseo, más en los niños, va a haber crecimiento del hígado, del vaso, va también aumento de volumen de los ganglios, ¿no? Y muchas veces puede haber problemas neurológicos por infiltración del sistema nervioso central. En la leucemia linfática aguda vamos a encontrar casi en el 50% de los casos hepatomegalia y esplenomegalia. Adenopatías en el 50-75% de los casos. Aumento mediastinal en el 15%. Infiltración neurológica al sistema nervioso central a nivel de meninges en un 5-7%. Compromiso de paredes craneales es muy raro. Puede haber compromiso del nervio ocular, ¿no? Infiltración del nervio óptico también al debut. Entonces, cuando uno tiene, ya hablamos, es un paciente con una leucemia linfática aguda, que lo que nos va a hacer sospechar la clínica, que es una leucemia linfática, es la presencia de adenomegalia, la presencia de hepatoesplenomegalia, ¿sí? En cuanto al diagnóstico laboratorial, el hemograma. Para hablar de leucemia, entonces, justo yo les preguntaba al grupo en la mañana, si les dicen que hay blastos en sangre periférica, en el hemograma, ¿puede ocurrir, puede ser normal que se presenten blastos en sangre periférica y ser normal o no? Ustedes pueden encontrar 2%, 3% en sangre periférica blastos. Andrei Huerta. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Yo creo que sí, si hallamos en la lámina periférica, doctora. Los blastos. Okay. ¿Blastos se puede encontrar en lámina periférica en una persona normal? Una persona normal no, doctora. Ya. Ok. O sea, si encuentro blastos en sangre periférica, ¿qué te hace sospechar? Que hay un problema en la médula, doctora. Ya. Entonces necesitaríamos un aspirado medular. Ya, muy bien. Entonces, eso es importante saber, ¿no? Que el hemograma puede haber leucopenia, puede haber leucocitosis o puede haber un recuento normal. Pero si yo evidencio blastos, ya estoy frente a una leucemia que se debe de investigar. Como dijimos que en la médula ósea hay una proliferación de las células que impide la producción de las otras líneas, el paciente va a tener anemia y trombocitopenia en la mayor parte de los casos. Como dice su compañera, si tengo esta situación, lo que se debe hacer es el aspirado medular, ¿no? El aspirado medular en el cual vamos a aspirar una muestra para ver la morfología de las células. Y no solamente la morfología, sino también haremos la inmunohistoquímica para determinar si esos blastos pueden ser blastos linfoides y blastos mieloides. En caso de la leucemia linfática aguda, la peroxidasa es negativa, ¿no? Y el PAS es positivo en caso de la leucemia linfática aguda. Actualmente ya se ha dejado de utilizar mucho la citoquímica, ¿no? Y lo que más importa es hacer el estudio de tipificación del blasto por inmunofenotipo, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando uno hace un estudio de leucemia,
también hay que hacer un estudio de citogenética, un estudio de cariotipo de la médula ósea para ver si hay alguna alteración cromosómica asociada. No solo eso, sino también hay estudios moleculares, si es que hay algún gen alterado. Y la tipificación del blasto, que sea linfoide B o linfoide T, a través de la citometría de flujo. El diagnóstico de leucemia linfática aguda va a ser a través de la sospecha, de la anamnesis, ¿no? La exploración física y el hemograma es lo que nos va a orientar. La confirmación diagnóstica va a ser por la morfología celular, ¿no? Y dentro de esta morfología pues va a haber la clasificación morfológica franco-américo-británica, que la vamos a ver ahora. Luego va a haber una clasificación inmunológica en la cual nos va a decir que es una célula B, una célula T, una evaluación de genética si hay alguna alteración cromosómica y por ende nos va a valorar el riesgo de la leucemia, y un estudio molecular. Y esto nos va a permitir hacer una valoración de los factores de riesgo, ¿no? Y con esta valoración de factores de riesgo nos va a permitir agrupar en el grupo de alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? Entonces, en la clasificación morfológica existe la clasificación franco-américo-británica, en el cual define al blasto en L1, L2 y L3, ¿no? Y acá en este cuadro, por ejemplo, dice el de tipo leucemia de tipo blástico L1 son células o blastos muy pequeños, muy semejantes a un linfocito. Un blasto L2 son blastos más grandes y pequeños, y un blasto L3 se llama burquitoide porque es una célula con presencia de vacuolas en su citoplasma, ¿no? Antiguamente solamente existía la clasificación morfológica, ¿no? Y según eso se catalogaba es un alto riesgo o bajo riesgo. Actualmente la valoración morfológica ya es lo menos importante para la clasificación de riesgo. Por ejemplo, esos son blastos, fíjense la presencia de múltiples nucleolos en el núcleo, ¿no? En el núcleo de la célula, ¿cierto? Ven ustedes blastos un poco más grandes y otros más pequeños. En este tipo de acá, al contrario, ven blastos mucho más grandes con escasos vacuolas en el citoplasma, que este es un L2. Y esto de acá es un blasto burquitoide, ¿no? Porque tiene gran cantidad de en el citoplasma de vacuolas, ¿no? Entonces, esto es un L3. Entonces, antiguamente pues decía L1, L2 y 3, y el L1 porque parece un linfocito es de bajo riesgo. Un L2 es un intermedio y un L3 de alto riesgo. Actualmente ya no se utiliza esa clasificación, o esa no es utilizado para factor de riesgo. Acá tienen otro grupo de blastos, ¿no? Blastos más uniformes, pero que llama la atención esta forma extendida, como los espejos de mango, ¿no? Que es, así lo llaman muchas veces a los blastos de tipo linfoide. Esa es la clasificación morfológica. Luego está la clasificación por citometría de flujo, actualmente, que es la que se utiliza en una leucemia. Y esta nos permite hacer la clasificación en leucemia de tipo B y la leucemia de tipo T. La leucemia de tipo B está conformada básicamente por los números altos, CD19, CD20, CD21, CD22. ¿No? Y las células de tipo T caracterizadas por los bajos, CD1, CD2, CD3, CD7, CD5. Entonces, de estas, la citometría de flujo nos permite decir
¿Es una célula B indiferenciada? ¿Es una célula B común? ¿Una célula pre-B o una célula B que es una B madura? ¿No? Y en base a eso nos permite con esto determinar con estos marcadores, el TDT, el DR, el 19 y el 10. Esto no es tan importante mencionarles a ustedes, ¿no? Simplemente decir que la célula, mientras más inmadura sea, el riesgo es un poco peor en la leucemia. Igual las células T. ¿Cuál es? Eso sí quiero que se acuerden, la diferencia entre una leucemia B y una leucemia T, clínicamente, ¿cuál es? La leucemia de tipo T, por lo general, van a debutar con gran crecimiento ganglionar, gran hepatoesplenomegalia, que puede haber una gran leucocitosis. He llegado a ver hasta 1 millón de leucocitos, ¿no? 500, 600, 800 mil leucocitos, ¿no? Y también las leucemias de ese tipo T más frecuentemente infiltran sistema nervioso central y gónadas. A diferencia de las células de tipo B, que debutan a veces con leucocitos en rango normal, a veces con leucopenia, ¿no? Y una leucocitosis que, bueno, puede llegar hasta 100.000. Que sí también infiltran esos órganos, pero mucho menos frecuente, y el crecimiento ganglionar o sistema de res no es tan marcado como una célula T, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia clínica entre ambos tipos de leucemia. Pero también hay leucemias que no solamente puede ser una u otra, a veces son de ambas, ¿no? O a veces incluso no solamente linfoides BOT, sino también tiene marcadores mieloides, que es un poquito de peor pronóstico, que se puede presentar en el 2 a 5% de los casos. Es lo mismo la clasificación inmunológica, que es la que hemos hablado, que no voy a incidir en eso. Y lo importante es el estudio de citogenética. La citogenética es muy importante porque nos va a valorar el riesgo de la leucemia. Y en base a esto vamos a ver alteraciones cromosómicas en número y alteraciones cromosómicas en estructura. Dentro de alteraciones cromosómicas en número, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener hiperdiploidías, ¿no? Cuando tengamos más de 50 cromosomas, diploidía e hiperdiploidía, pero menos de 50 cromosomas, hipodiploidía, menos de 46 cromosomas, que se puede presentar en el 5-8%. ¿Por qué es importante conocer esto? Si es un paciente que tiene hiperdiploidía, su pronóstico es mucho más favorable a encontrar una hipodiploidía, que el pronóstico es desfavorable. Si yo encuentro a un paciente con una leucemia aguda, le hago un estudio de genética y le encuentro que tiene 40 cromosomas, estamos hablando de hipodiploidía. Entonces su pronóstico es un poco más adverso. Para eso me ayuda esta clasificación. Lo otro, estructurales. Podemos tener alteraciones cromosómicas como son las translocaciones, las inversiones, y dentro de lo más conocido en leucemia linfática son estas de acá, las más frecuentes. De estas, ¿cuál es la más frecuente que ustedes van a escuchar? Esta de acá, la translocación 922, o lo que se conoce como cromosoma Filadelfia, ¿no? Este cromosoma Filadelfia está asociado al gen BCR-ABL. Encontrar este tipo de leucemia, ¿no?, que se encuentra casi en el 20% de los casos, su pronóstico es desfavorable. También otro tipo de leucemia, que es la translocación 411, asociada a una B indiferenciada, es la leucemia del lactante, que también es un pronóstico desfavorable. La translocación 119, que se asocia a una leucemia inmadura, que se presenta en poca cantidad, en el 2%, su pronóstico intermedio. ¿Cuál es la diferencia de esta célula? Se ha visto que hay mucha asociación con infiltración al sistema nervioso central.
El otro típico es esta, la translocación 814, que se encuentra en la leucemia de tipo Burkitt, la leucemia de la B madura, que su pronóstico es intermedio. Entonces, con este estudio de cariotipo, lo que ustedes quiero que ustedes se acuerden es que puede haber alteraciones cromosómicas numéricas, que si una persona le encuentran una hipodiploidía, el pronóstico es adverso. Si le encuentran una alteración estructural como 922 o 411, también su pronóstico es desfavorable. Y no solamente ya nos basamos en las estructuras, en la genética, sino también ya actualmente se va al estudio molecular. ¿Por qué pasa? Casi un 40-50% de las leucemias no van a tener estas alteraciones genéticas, van a ser cariotipos normales, hombre o mujer. Pero muchas veces cuando se hacen los estudios moleculares a esas alteraciones, vamos a encontrar alteraciones de genes de fusión, como son el gen TLA-AML, ¿no? el E2A, el MLL. Entonces, por eso y el pronóstico va a ser diferente. Entonces, ahora se hacen los estudios moleculares para también definir cuál es el pronóstico. Ya les comenté, el gen BCR-ABL está asociado a la translocación 922. ¿No? Fíjense que acá, en este resumen, hay múltiples alteraciones moleculares. Es esta la que le digo, ¿no? La translocación 411, que es la del lactante, está asociado al gen MLL. La 922 al gen BCR-ABL, 119 al PBX2A, ¿no? Siempre al final hay una alteración molecular de fondo. También es importante señalar que la OMS, ¿no? También ha hecho una clasificación de la revisión del 2016, en el cuál es lo que quiero decirles o que recuerden, esta nueva clasificación asocia la morfología con la alteración cromosómica, ¿no? O con la asociación con resultados de tipo molecular, ¿no? Fíjense acá, para todos es una leucemia linfática B, nada más, pero ya con un subtítulo asociado a una alteración cromosómica, ¿no? Que ya lo diferencia. Acá, por ejemplo, es una leucemia linfática con hiperdiploidía, es una leucemia linfática con hipodiploidía, ¿no? Entonces, esta clasificación de la OMS ya va a ser un poquito más detallado en cuanto al subtipo de la leucemia linfática aguda. Igual la leucemia linfática T, ¿no? que pone leucemia linfoblástica de células T precursora temprana, ¿no? O también leucemia asociada a las células NK o los natural killer. También en lo otro que quiero que les quede claro es cuando hablamos de leucemia, vamos a hablar de factores pronósticos adversos. ¿Y cuáles son estos factores pronósticos adversos? Uno de ellos es la edad de presentación. Mayores de 30 años, ¿no? Y en los niños, menos de 1 año y más de 10 años. Es el factor pronóstico. Quiere decir, si es una persona, digamos, que tiene 60 años de 60 años de edad y debuta con una leucemia, su pronóstico es más adverso que aquel que tiene 20 años. Igual, un niño de 5 años es pronóstico mejor que aquel que debuta a los 8 meses, ¿no? Entonces, por eso es un factor pronóstico. El siguiente factor pronóstico es el número de leucocitos. Tener más de 30.000 leucocitos en células B es de peor pronóstico. También en relación a las células cuando tienen más de 100.000 leucocitos. Tercer punto,
cuando no responde al primer tratamiento, que es el tratamiento de inducción, es decir, que ha fallado al tratamiento inicial. Cuarto punto es la citometría de flujo. Encontrar una célula Pro-B, que es una célula B inmadura, también tiene peor pronóstico. Y mucho más cuando se asocia a alteraciones cromosómicas como es el 11q23 o la translocación, o cuando es una célula de tipo T no cortical, o sea, una célula T primitiva. Y en el estudio de citogenética y molecular, determinadas alteraciones genéticas, ¿no?, que tienen impacto pronóstico, como ya les mencioné. ¿Cuáles son las de peor pronóstico? La translocación 922, 411, las hipodiploidías. Entonces, en base a esto, vamos a clasificar a los pacientes en riesgo intermedio o alto riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo intermedio? Ya les dije la edad, ¿no? Les dije la edad, 30 años. Un riesgo intermedio o bajo riesgo son aquellos que tienen menos de 30 años. 1, 2, aquellos que tienen por citometría de flujo son inmunofenotipo B, no Pro-B, o sea, no inmaduro, y un cortical T. También el otro punto son cuando tengan leucocitos menos de 30.000 cuando son células B y menos de 100.000 cuando son células T. Cuando tienen una buena, el tratamiento de la leucemia linfática se basa en los corticoides. Los corticoides, cuando uno empieza el tratamiento, rápidamente destruye a los blastos. Entonces, cuando en la primera semana apenas debuta, yo le doy prednisona, digamos, el paciente debe lograr tener menos de 1000 blastos. Eso se considera una buena respuesta. Si le doy los corticoides y los blastos siguen más de 1000, quiere decir que es un pronóstico adverso y va al grupo de alto riesgo. También se hace un estudio de aspirado medular 2 semanas después del debut. Y si yo con la quimioterapia he logrado que los blastos se destruyan a menos del 10%, también es un bajo riesgo. Si no, es alto riesgo, ¿no? Y también la médula ósea, cuando termina las 4 semanas de tratamiento, debe estar en remisión completa. Remisión completa significa ausencia de enfermedad, significa presencia de blastos de menos del 5%. ¿Y quiénes son de alto riesgo? Los pacientes más de 30 años que tienen una células B inmadura, como es el Pro-B, o una célula T inmadura. Cuando tengan leucocitos, más de 30.000 en células B y más de 100.000 en células T. Cuando tengan una mala respuesta a los corticoides, cuando la médula ósea a 2 semanas de tratamiento o día más 15 presenta todavía persistencia de blastos de más del 20%, también es un alto riesgo. Cuando se hace una punción de médula al final del tratamiento y veo que todavía hay enfermedad de la leucemia, también es de alto riesgo. ¿Para qué hago esto? Porque valorar el riesgo, el objetivo es determinar el pronóstico de la enfermedad y el esquema de tratamiento. No sé si hasta ahora me han entendido o tienen alguna pregunta. Sí, Ilan. Doctora, una pregunta con respecto a lo que mencionaba sobre la clasificación entre diferencia entre los que son por B y por T en cuestión de citometría de flujo en los síntomas. ¿Es el hecho de que tenga leucocitosis uno y el otro leucopenia incluye de que uno tenga mayor predominancia en presentar infecciones o eso no tiene relevancia? No tiene relevancia, porque lo que tú tienes ahorita, lo que al final la defensa se está en base a los neutrófilos. Si tú tienes una leucocitosis, casi la mayor parte van a ser blastos. Y blastos
no son células de defensa, porque hay aumento de blastos y los neutrófilos, que son las defensas, están disminuidos totalmente. Entonces, esto no tiene nada relación a las defensas. Ya desde ya, que tenga leucopenia o que tenga leucocitosis, es un paciente neutropénico severo porque no hay defensas. Todos son blastos, todos son células inmaduras. ¿Contesté tu inquietud? Sí, yo comento que, claro, fue más que todo por la situación con la que se encuentra el paciente, pero en sí la patología como que no tiene relevancia, solo es técnicamente presente en el momento. Ay, ya, la verdad que no te escucho bien, tu audio no te escucho. ¿Algún otro comentario? ¿Ninguno? ¿Todo claro? Ok. Entonces, ya tengo, en resumido, tengo un paciente que ha venido a la emergencia, en el cual ha venido con presencia de anemia, trombocitopenia, está con fiebre, se le hizo un control de un hemograma, se le encontró 6.000 leucocitos, el 90% eran blastos, con una hemoglobina de 6 gramos y unas plaquetas de 8.000. Llamaron al especialista que le hizo un aspirado medular y les dijo que era una leucemia de tipo linfática aguda. La citometría de flujo me marcó que era una célula B y el estudio de cariotipo me dijo que había una alteración que era la translocación, la translocación 922. Pregunto, con lo que he hablado, ¿qué tipo de leucemia es? ¿Es una leucemia de riesgo intermedio? ¿Es una leucemia de alto riesgo? ¿No? ¿Cuál sería el tratamiento inicial que harían ustedes con esta persona? A ver, quiero comentarios. Andrea Benavente. Andrea. No está. Andrea Morales. Se fue. Alison Flores. Muy bien. Alejandra Viamo. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué consideras? ¿Qué tipo de leucemia es? Respecto a la pregunta, me parece que es una leucemia de alto riesgo. ¿Por qué? Me parece que es por lo que se mencionó del cromosoma de Filadelfia. Ya. Solo por eso. Sí. Me parece que sí. Porque tiene leucos en 5.000, ¿no? Sí, también. Ya, o sea, yo les estoy diciendo que leucemia de alto riesgo se considera por leucocitosis más de 30.000, la edad más de 30 años o la presencia de alteraciones cromosómicas. Pero si este paciente solamente basta que tenga uno de ellos para ser considerados de alto riesgo, ¿no? Entonces él tiene leucos normales, pero tiene la alteración cromosómica y eso basta para decirle que es de alto riesgo, ¿no? Que es una leucemia de Filadelfia, como mencionaban, ¿no? Y si les dijeran que tiene en el estudio de cariotipo hay una hiperdiploidía, o le dice tiene 54 cromosomas, ¿qué dirían ustedes? ¿Sigue siendo de alto riesgo? Ajá. Sí.
O sea, las hiperdiploidías tienen un mejor pronóstico, es un pronóstico favorable, entonces no son de riesgo intermedio. Eso es siempre importante. Si es un lactante, ¿no? Y tiene debut de la leucemia, ¿qué tipo de riesgo es? ¿Alto riesgo o riesgo estándar? Cris Salcedo. No. Yes, claro. Toda leucemia que es menos de un año, que es un lactante menos de un año, es de riesgo alto, es pronóstico malo, ¿no? Yo les he dicho, un riesgo estándar es de 2 a 10 años, más de 10 o menos de 1 es un pronóstico más desfavorable, es de alto riesgo. Ok, esas son las cosas que tienen que ir acordando. Si es un paciente de 60 años, ¿será riesgo estándar o alto riesgo? Claro, muy bien, es de alto riesgo, así es. Entonces, muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Entonces ya tenemos este grupo etario, ya sabemos que tenemos que catalogar bien es alto riesgo, bajo riesgo o riesgo intermedio, y el tratamiento va a ser también según el riesgo. Pero primero lo que al final ustedes tienen que aprender de la parte hematológica, que un paciente con una leucemia aguda es un paciente inmunosuprimido. Al ser un paciente inmunosuprimido, está en riesgo de infección. Entonces, tengo que darle el soporte necesario para que el paciente no se infecte, ¿no? Es un paciente, como dice, que tiene anemia, que tiene plaquetopenia, entonces hay que darle el soporte necesario, o sea, transfusión de sangre, transfusión de plaquetas. Como va a haber gran producción celular, ¿no? A nivel medular, el paciente pues está con dolores de hueso, por lo mismo, hay que dar analgésicos y hay que hidratarlo, ¿no? Imagínense tener una persona que tiene 300.000 leucocitos, ¿no? Imagínense y está deshidratado. Nos puede causar muchos problemas. Entonces, hay que hidratarlo. ¿Por qué? Porque va a haber una destrucción celular masiva y esa destrucción celular masiva nos va a causar un daño renal. Va a haber una liberación de ácido úrico, ¿no? Entonces, la liberación de ácido úrico nos puede llevar a formar cálculos de urato a nivel renal y por ende una insuficiencia renal. Va a haber hipercalemia, ¿no? Por la misma destrucción. Entonces, por eso es importante la hidratación y alcalinizar la orina para evitar que se precipite el ácido úrico. Y lo otro, como mencioné al inicio, es el aislamiento invertido. Es un inmunosuprimido, acuérdense, y hay que darle las medidas necesarias. Entonces, cuando ya he hecho todas estas medidas, el paciente va a estar más estable, ¿no? El paciente ya no va a estar cansado, ¿no? Ya no va a haber problema de sangrado probablemente hasta que pueda ser visto por el médico. A veces solo la hidratación hace que los leucocitos también se reduzcan un poco y el paciente se sienta mejor. El tratamiento de la leucemia linfática es largo, es prolongado, dura 2 años y medio a 3 años, en forma continua. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Es la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia va a actuar, o todos los antineoplásicos, a nivel del ciclo celular, sea en la fase de reposo o en la fase activa del ciclo celular, ¿no? En la fase de reposo, pues vamos a tener agentes como los corticoides, que es la base de la quimioterapia en la leucemia linfática. Otros alquilantes, ¿no? Y a nivel del ciclo celular también vamos a actuar con otras quimioterapias. Entonces, en base a nivel ciclo celular, podemos utilizar alquilantes, la ciclofosfamida, los antracíclicos, que es la quimio, ¿no? A nivel del ciclo celular específico, a nivel de la síntesis de DNA,
está el adavinoso de citocina, la seimercaptopurina, a nivel del GAP, el etopósido, y a nivel de la mitosis, la vincristina. Es decir, a la leucemia hay que atacarla a diferentes niveles, ¿no? Y especialmente la leucemia linfática, porque muchas veces la leucemia linfática hace resistencia a las quimioterapias. Entonces, una leucemia aguda, el objetivo es lograr la remisión completa. ¿Qué cosa es la remisión completa? Es presencia de blastos de menos del 5% de médula ósea, con recuperación de la hemoglobina, recuperación de las plaquetas y de los leucocitos. Eso se considera. Ese es el objetivo del tratamiento de la leucemia linfática aguda. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la quimioterapia, con la radioterapia y trasplante de médula ósea en algunos casos según el riesgo de la leucemia, ¿no? Algunos las leucemias de riesgo solamente será suficiente la quimioterapia. Aquellos pacientes de alto riesgo no será suficiente la quimioterapia y tendrán que ir a un trasplante halogénico. El tratamiento es a base de la quimioterapia, ¿no? Son la inducción, que son varias semanas, la consolidación y la intensificación, profilaxis y mantenimiento, que son tratamiento oral, que son 16 meses. Quiere decir, desde acá hasta acá es aproximadamente 1 año 6 meses, que es el tratamiento continuo endovenoso para los pacientes. Como les dije, la leucemia linfática puede infiltrar órganos, dentro de ellos el sistema nervioso central, lo más frecuente, y gónadas. Para evitar o para prevenir la infiltración a nivel neurológico, se aplica la terapia intratecal, la quimioterapia a nivel de la columna, para prevenir la infiltración a este nivel. Fíjense por qué es tan largo e importante el tratamiento de la leucemia. Fíjense, cuando uno debuta de leucemia, tiene una gran cantidad de masa celular, ¿no? Es una gran cantidad de células. ¿Qué es lo que pasa? Las primeras 8 semanas de tratamiento te reduce una mínima cantidad del tumor. A pesar que uno dice que está en remisión completa, pues todavía tiene enfermedad. Luego va a otro tratamiento de intensificación, hay una mayor resolución o disminución de las células, ¿cierto? Aproximadamente, fíjense, 1 kilo de acá. Luego va bajando. Cuando está en esto, ya habrá menos enfermedad, ¿no? Y fíjense, el tratamiento continuo de casi 1 año, 2 años, hace que se debe de llegar, el objetivo es llegar acá, a 0, y eso pues se demora. Muchos de nuestros pacientes logran remisión morfológica, estamos por acá, estamos continuando el tratamiento, de repente otra vez la leucemia se despierta. Y es lo que conocemos la recaída de las leucemias, que a veces el pronóstico es mucho más adverso y hay que empezar otra vez de 0. El hecho que haya una infiltración infiltración a nivel de hígado, vaso, no, el paciente por lo general no tiene ninguna signología de ictericia, solamente hay crecimiento, pero no se alteran el nivel hepático ni el nivel de las bilirrubinas. El objetivo, pues, del tratamiento de la leucemia es la remisión, y lo otro es que la enfermedad, que el paciente esté libre o sin enfermedad. En leucemias o enfermedad oncológica no podemos de cura, no existe esa palabra. Simplemente lo que se trata es sobrevida libre de la enfermedad, esté vivo, ¿no? Pero sin la leucemia, es lo que significa. Con las quimioterapias, las tasas de respuesta, ¿no?, son entre 80 y 85%. Y esto es mejor en niños, en adultos y en ancianos es mucho menor la respuesta que se consigue. La respuesta de sobrevida libre de enfermedad a 5 años, 30-40%. No es mucho, ¿verdad? Un paciente, digamos, que debutaron 10 leucemias en 1 año y respondieron el 80%, estamos hablando que 8 pacientes respondieron. Continuaron su vida, a 5 años solamente el 40%, quiere decir 3 pacientes están sin la leucemia, entonces las recaídas son mayores, ¿no? Pero esto es diferente según si es un alto riesgo,
un riesgo estándar o intermedio o si un alto riesgo. Fíjese que los de riesgo estándar tienen una mejor respuesta que aquellos son de leucemia de alto riesgo, como son la Filadelfia, que su pronóstico es más adverso. Con trasplante de médula ósea es mejor el pronóstico, ¿no? Pero tampoco se les puede decir se cura, ¿no? Solamente el 50% va mejor con el trasplante de médula ósea. Bueno, existen ya el trasplante halogénico y el trasplante autólogo, ¿no? Eso lo hablaremos de repente en algún momento. Halogénico significa de otra persona idéntica a uno, ¿no? Y autólogo son sus propias células. El trasplante halogénico generalmente acá se hace el hermano de papá y mamá, que en la familia a veces hay la probabilidad de encontrar solamente 25% de que encontrar un donante idéntico dentro de la familia. Y a veces pues no se encuentra un donante y se puede hacer la búsqueda internacional de un donante no emparentado, ¿no? De un donante con HLA idéntico, pero que no sea tu familia. Como no, la probabilidad de encontrar también acá es muy bajo un donante, se opta por hacer un trasplante haplidéntico en el cual todos compartimos un 50% el haplotipo de papá o mamá. Entonces un trasplante casi del 50% que se puede utilizar como una alternativa de tratamiento para esta enfermedad. El autotrasplante es una opción, pero en leucemia linfática sus respuestas han sido muy pobres. Creo, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algo que más que me ha faltado, que quisieran saber. ¿Todo claro? Claudia Vázquez. Buenas tardes, Claudia. No te escucho. ¿Todo bien? No hay ningún problema, no se te escucha. Ok. Priscila Galvez, Débora. No está. Fred Vita. Doctora. Hola. Sí, es Ani. Sí. Sí, doctora, una pregunta. Con respecto a si es favorable o desfavorable el pronóstico, ¿también tendría que ver el sexo o solamente la edad? No, el sexo no se considera como un factor pronóstico. Solo la edad. Dime, Ilan, Vargas. Doctora, sobre el hemograma que me preguntaba sobre cómo lo tomaría un hemograma automatizado con respecto a cómo se encontraría en la serie de linfocítica. ¿Deberían aumentadas o habría alteraciones de ellas al momento de que sean tomadas? Ay, sí, me habías preguntado. No. En el equipo automatizado puedes tener igual hemogramas con leucocitosis, puedes tener hemograma con leucopenia. Lo único que la máquina que te va a mandar es abajito alertas, te dice. Te puedo poner blastos entre signo de interrogación o linfos atípicos, ¿no? La máquina te la manda así, como una alerta. Entonces, esa lámina tiene que ser revisada, ¿no? Por microscopía. Eso es, en sí la máquina no te va a hacer el diagnóstico, ¿no? Simplemente te va a dar alertas, nada más. ¿Sí? ¿Claudia? Sí, doctora, disculpe, es que mi audio estaba demorándose en cargar. Doctora, disculpe,
en esta leucemia, a nivel de la médula ósea, bueno, como principal característica es no la presentación de más del 20% de blastos. También en la médula ósea se va a observar lo que es la anemia y la trombocitopenia. Sí. Y es por, obviamente no por la infiltración, la mayor producción de estos blastos. A eso se debe. Nada más, porque solo porque la médula está invadida por estas células clonales, estas células neoplásicas, pero no porque la médula no produzca, sí produce, pero es tanta la producción del otro que evita la salida de estas células a la sangre periférica. Eso no se ve alterado. Uh-huh. Y Claro, en caso de que mencionó de que iba a haber menor el 10%, ¿cuál era la interpretación en ese caso? Cuando tienes menos, cuando un 10 a 15%, o menos, mejor dicho, menos del 20%, Menos del 20%. tu sospecha que es un síndrome mielodisplásico, ¿no? Ah, ya. El síndrome mielodisplásico es el trastorno en la maduración de las células. Y eso es, también hay que hacer una investigación por qué se da ese tipo de células. Hay clasificaciones que ya revisarán en su momento, ¿no? Pero hay clínicas asociadas, ¿no? Los cuales los pacientes tienen anemia, pueden tener trombocitopenia, o antiguamente los llamaban los síndromes preleucémicos. Ok, doctora, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Sí, Ani. Doctor, en el caso de que el paciente tenga una recidiva, ¿se da el profilaxis de qué tipo? ¿La misma que se da en la inducción o se da otros medicamentos? ¿No? Si es que tiene una recaída, no se da profilaxis, sino se da tratamiento. A veces puede ser que se da el mismo esquema que se dio al inicio, o si no, se tenga que cambiar de otras quimioterapias, ¿no? Entonces, a veces utilizamos de quimioterápicos de más altas dosis con el objetivo que logre respuesta, y apenas logre respuesta, este paciente tiene que ir a un trasplante de médula ósea, que es su única alternativa. Entonces, ahí se busca sea trasplante halogénico del hermano, sea trasplante del papá, que es el haploidéntico de la mamá, o la búsqueda en bancos internacionales. No tiene otra opción. Ok, de nada. Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Espero que haya quedado claro. De todas maneras, cualquier duda, estoy para que me puedan preguntar, y cualquier aporte también. Gracias a todos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos.